¿De dónde nace el yoga somático y por qué puede cambiar completamente tu forma de vivir el yoga? Quizás pensás que yoga somático es un estilo nuevo de yoga o una moda que apareció hace algunos años, pero la realidad es que no nació para crear un yoga diferente. Nació porque empezamos a recordar algo que hace mucho tiempo habíamos olvidado. El cuerpo tiene memoria, el sistema nervioso necesita sentirse seguro. Y no todo puede resolverse únicamente estirando los músculos. Entonces, ¿qué es realmente el yoga somático? Cuando escuchamos la palabra somático, muchas personas piensan que son movimientos suaves, pero en realidad la palabra somático viene del término soma, que en griego significa cuerpo vivido desde adentro. Y esta diferencia es enorme, porque una cosa es mirar el cuerpo desde afuera, y otra muy distinta es habitarlo desde adentro. El yoga somático nos invita justamente a eso, a dejar de hacer movimientos únicamente para que se vean bien y empezar a movernos para sentir, para escuchar, para percibir, para volver a vivir dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ¿de dónde nace? El yoga somático no surge como una rama antigua del yoga. Es el resultado del encuentro de varias disciplinas. Por un lado, la sabiduría milenaria del yoga y por otro, los descubrimientos de la neurociencia, la educación somática y la investigación sobre el trauma. Es como si dos mundos que durante mucho tiempo caminaron separados, finalmente se encontraran, la tradición oriental y la ciencia moderna. Y hoy sabemos que ambas están hablando exactamente de lo mismo, solo que con lenguajes diferentes. La primera raíz es el yoga tradicional. Hace miles de años el yoga ya hablaba de la unión entre el cuerpo, la mente y la conciencia. Los antiguos maestros nunca practicaban únicamente para volverse más flexibles. Su intención era mucho más profunda. Buscaban desarrollar presencia, claridad mental, autoconocimiento y liberarse del sufrimiento. Con el paso de los siglos, especialmente cuando el yoga llega a Occidente, empezó a enfocarse mucho más en las posturas físicas, en la alineación, en la flexibilidad, en la fuerza. Y poco a poco muchas personas empezaron a creer que hacer yoga era simplemente aprender a hacer posturas cada vez más difíciles. Pero el yoga nunca fue solamente eso. La segunda raíz es la somática. Durante el siglo XX empezaron a aparecer investigadores fascinados por una pregunta muy simple. ¿Por qué algunas personas, teniendo un cuerpo sano, siguen moviéndose con dolor? ¿Por qué repetimos patrones corporales sin darnos cuenta? ¿Por qué acumulamos tensión durante años? Fue entonces que empezaron a desarrollarse metodologías como el método Feldenkrais, la técnica Alexander, y todos ellos llegaron a una conclusión muy parecida. El cuerpo no necesita solamente ser estirado, necesita aprender, necesita reorganizarse, necesita sentir. Y sobre todo necesita que el cerebro pueda crear nuevas experiencias. Y ahí aparece una idea muy hermosa. No cambiamos porque alguien nos corrija desde afuera. Cambiamos cuando el sistema nervioso vive una experiencia distinta desde adentro. La tercera raíz es la neurociencia del trauma. Y aquí aparece uno de los descubrimientos más importantes en el último tiempo. Durante mucho tiempo pensamos que el estrés era solo una cuestión mental. Pero hoy sabemos que el cuerpo también guarda las memorias que vivimos, principalmente cuando atravesamos situaciones de mucho estrés, de miedo, de sobreexigencia, de inseguridad. El sistema nervioso puede quedar permanentemente viviendo en modo supervivencia. Y eso cambia completamente nuestra forma de respirar, de movernos, de dormir, de pensar, de relacionarnos. No porque tengamos algún problema o porque algo esté mal en nosotros, sino porque nuestro organismo está intentando protegernos. Investigadores como Peter Levine, Bessel van der Kolk, Stephen Porges nos ayudaron a comprender que para salir de ese estado no alcanza con entender intelectualmente lo que nos pasa. El cuerpo necesita vivir experiencias de seguridad. Y eso es justamente una de las bases del yoga somático, crear seguridad en el cuerpo.
Entonces, ¿en qué se diferencia de una clase tradicional de yoga? Muchas veces la pregunta es, ¿podés hacer esta postura? En yoga somático la pregunta cambia completamente. ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando haces esta postura? Y esa diferencia transforma toda la práctica. Porque ya no importa si llegás con las manos a los pies. Importa si ahí podés respirar, si podés relajarte, si tu mandíbula está tensa, si tus hombros están sosteniendo una carga enorme, si realmente te sentís segura, seguro dentro de tu cuerpo. Creo que una de las cosas más revolucionarias del yoga somático es que deja de enseñarnos a controlar el cuerpo y empieza a enseñarnos a escucharlo. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice lo que deberíamos hacer, cómo deberíamos vivir, cómo deberíamos movernos, cómo deberíamos vernos, cómo deberíamos rendir. Pero muy pocas veces alguien nos pregunta qué necesitamos hoy. Y el yoga somático vuelve a poner esa pregunta en el centro. Y cuando empezamos a escuchar esa respuesta, ocurre algo muy profundo. El cuerpo deja de sentirse como un enemigo y empieza a convertirse en un hogar. ¿Por qué tantas personas lo necesitan? Porque vivimos en una sociedad donde estar ocupado parece un mérito, donde muchas personas viven años respirando superficialmente, durmiendo mal, con ansiedad, con tensión en la mandíbula, dolor en el cuello, en los hombros, con sensación de estar siempre apurados. Y el problema es que muchas veces intentamos resolver todo desde la mente, pero el sistema nervioso habla otro idioma. Habla a través de la respiración, a través del tono muscular, del ritmo, de las sensaciones, de las emociones que emergen. Por eso el yoga somático no busca que te relajes un rato nomás. Busca que tu sistema nervioso aprenda que ya no necesita vivir en un estado de alerta constante. Y eso cambia muchísimo más que hacer bien una postura. Puede cambiar la forma en que dormís, la forma en que respirás, la forma en que tomas decisiones, la forma en que pones límites, la forma en la que disfrutas y en que habitas tu propia vida. Para mí, el yoga somático no busca reemplazar al yoga tradicional. Vino a recordar algo que el yoga siempre supo, y es que el camino no consiste en hacer más, consiste en estar más presente, en escucharnos más, porque cuando el cuerpo empieza a sentirse seguro, la mente se aquieta y la intuición se activa. Y empezamos a descubrir que muchas veces no necesitábamos exigirnos más. Necesitábamos aprender a habitar nuestro cuerpo con más conciencia, con más amabilidad, con más amor. Y ese, para mí, es el verdadero corazón del yoga somático. Yo llegué al yoga somático después de muchos años de practicar y enseñar Kundalini Yoga, y fue ahí donde comprendí algo muy importante. No todas las personas necesitan primero expandir su energía. Muchas, antes que eso, necesitan crear seguridad, regular el sistema nervioso. Porque cuando el sistema nervioso encuentra seguridad, recién ahí el trabajo energético puede desplegarse con mayor profundidad. Por eso, hoy en mis clases, ambas miradas dialogan: la sabiduría ancestral del yoga y el trabajo somático. Porque cuando ciencia y espiritualidad dejan de verse como dos cosas separadas, descubrimos que ambas nos están guiando hacia el mismo lugar. Volver a casa, volver a nosotros mismos. Eso es todo por hoy. Gracias. Si te gustaría que hable de algún tema más, déjamelo en los comentarios. Satnam.